Re0. Las esposas que regresaron de la muerte. 10. Luchando contra la ballena blanca. Punto de vista en tercera persona. Subaru se subió al dragón terrestre que estaba detrás de Krushch, acomodándose en la silla de montar mientras la enorme criatura se movía inquieta bajo ellos. La bestia resopló, clavando sus garras en la tierra mientras esperaba la señal para moverse. Krushch ya estaba sentado frente a él, sujetando firmemente las riendas. Desde esa posición, Subaru pudo ver claramente que su figura era ligeramente más pequeña que la suya. Nunca antes le había prestado atención a eso, pero ahora que estaba sentado justo detrás de ella, la diferencia era obvia. Giró ligeramente la cabeza, lo justo para que él pudiera oírla sin necesidad de alzar la voz. Subaru-sama, dijo con calma, aunque había un dejo de preocupación en su tono, por favor, sujétame bien por la cintura. Lo que estamos a punto de hacer es extremadamente arriesgado. Subaru sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda al oír eso. La advertencia bastó para poner nervioso a cualquiera. Pero eso no era lo único que le preocupaba. Fue la forma en que ella se dirigió a él. Subaru-sama, el respeto en su voz aún me resultaba extraño. Apenas unas horas antes lo había rechazado por completo, había desestimado su petición de ayuda y lo había tratado como a una molestia imprudente que no tenía cabida entre los candidatos reales. Ahora ella se dirigía a él con títulos honoríficos y le hablaba con cuidado, como si fuera alguien importante. Fue difícil adaptarse a un cambio tan repentino. Subaru dudó un momento antes de finalmente extender la mano y agarrarla por la cintura, tal como ella le había indicado. Al principio no apretó demasiado fuerte, sobre todo porque todavía se sentía incómodo con toda la situación. Krushch no hizo comentarios al respecto. Ella simplemente se concentró en el campo de batalla que tenía delante. Mientras Subaru se aferraba, otro pensamiento se coló en su mente. Por un breve instante, su forma de actuar le recordó a alguien. Rem, con el mismo tono cuidadoso, la misma preocupación y la misma cortesía con la que se dirigía a él. Me resultaba extrañamente familiar. Subaru frunció ligeramente el ceño, pero enseguida desechó ese pensamiento. Esa comparación no tenía ningún sentido. Rem lo trató así porque lo admiraba. Porque confiaba en él y le caía bien. Su relación se había forjado a través de luchas y experiencias compartidas. Krushch Karsten era completamente diferente. No tenía ningún motivo para admirarlo ni para que le cayera bien. En todo caso, probablemente seguía pensando que era imprudente y problemático. Así que la única explicación lógica era simple. Ella lo necesitaba. En ese momento, él era el cebo necesario para culminar la caza de la ballena blanca. Por supuesto que sería educada. Por supuesto que ella lo trataría con cuidado. Si el cebo moría antes de que se colocara la trampa, todo el plan se vendría abajo. Subaru exhaló lentamente y apretó ligeramente su agarre alrededor de su cintura. Sí, probablemente sea eso, pensó para sí mismo. Para él, la respuesta era obvia. Krushch no estaba siendo respetuosa porque lo valoraba. Simplemente estaba siendo cuidadosa con el cebo que la ayudaría a completar la legendaria hazaña de matar a la ballena blanca. De acuerdo. Respondió Subaru, apretando finalmente su agarre alrededor de su cintura desde atrás. En el instante en que él la rodeó con sus brazos, Krushch sintió como su cuerpo se presionaba contra su espalda. Su complexión era ligeramente mayor que la de ella, y debido a la forma en que estaban sentados sobre el dragón terrestre, no quedaba espacio entre ellos. Se mordió el labio inferior por un breve instante. Un pensamiento pequeño y ridículo le cruzó por la mente. Quizás debería haber llevado menos armadura hoy. Si lo hubiera hecho, habría podido sentir el calor de su cuerpo con mayor claridad, en lugar de la presión sorda a través de las placas de metal y las capas de tela. El pensamiento se prolongó medio segundo más de lo debido. Entonces ella lo apartó con fuerza. No era el momento ni el lugar adecuados para encontrarse en medio de un campo de batalla con la ballena blanca volando sobre ellos. Una vez que consiga que Subaru-sama vuelva a confiar en mí, se dijo con firmeza, una vez que recupere su fe y su amor, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de las riendas. Entonces lo tendré todo. Una vez aclarado ese pensamiento, tiró de las riendas hacia adelante. El dragón terrestre reaccionó de inmediato. Se lanzó hacia adelante con una velocidad explosiva, clavando sus garras en la tierra mientras aceleraba a través del campo de batalla. El repentino aumento de velocidad pilló a Subaru completamente desprevenido. Vaya. Su cuerpo casi se resbaló hacia atrás de la silla de montar cuando el dragón terrestre se abalanzó hacia adelante. Instintivamente, se aferró con más fuerza a la cintura de Krushch para evitar caerse.
La presión de sus brazos se intensificó alrededor de su cintura. Krusty no hizo comentarios. De hecho, prefería el aroma del Subaru al suyo. Mientras tanto, más atrás, cerca del grueso del ejército, Anastasia ya había regresado a su posición entre sus mercenarios y soldados. Sus ojos estaban fijos en la figura que se movía a lo lejos. Concretamente en Subaru, que está detrás de Krusty. Su rostro permaneció sereno, neutral, como el de la comerciante profesional que era. Cualquiera que la viera pensaría que simplemente estaba observando el campo de batalla y evaluando el plan. Pero por dentro estaba furiosa. Sus dedos se crisparon ligeramente a su costado. Esa perra pretenciosa, su mirada se entrecerró casi imperceptiblemente. ¿Cómo se atreve a pensar que merece sentarse tan cerca de mi marido? A ojos de Anastasia, aquella escena era indignante. Subaru se aferra a Krusty. Sus cuerpos se apretaron mientras el dragón terrestre corría hacia adelante. Era una postura completamente normal para los jinetes que compartían montura. Pero la lógica tenía muy poca influencia sobre los celos. Lo único que impedía a Anastasia intervenir era la situación actual. En ese momento, Krusty era necesario. El plan la requería. Más importante aún, la seguridad de Subaru seguía dependiendo de que la batalla se manejara correctamente. Si no hubiera sido por eso, Anastasia habría considerado formas muy diferentes de resolver el problema. Mucho más directas. Por ahora, sin embargo, se limitó a observarlos cabalgar hacia el campo de batalla, con una expresión perfectamente serena mientras la irritación ardía silenciosamente bajo la superficie. Anastasia había sopesado cuidadosamente sus opciones antes de permitir que la situación se desarrollara de esta manera. Ella no confiaba en Ricardo con Subaru. No del todo. Ricardo era leal, sí, pero también era excesivamente directo. Si las cosas se volvían caóticas, inevitablemente lo harían durante una batalla contra la ballena blanca, no había garantía de que él priorizara a Subaru de la manera que ella quería. A sus ojos, Julius era incluso peor. El caballero seguía las reglas y los ideales con demasiada rigidez. Si la situación exigía un sacrificio por el bien común, Julio no dudaría en elegir ese camino. Anastasia ya se lo imaginaba decidiendo que perder a Subaru era un precio aceptable si eso significaba matar a la ballena blanca. Eso le resultaba inaceptable. No podía arriesgarse a dejar la vida de Subaru en manos del criterio de otra persona. Krusty, sin embargo, era diferente. Aunque a Anastasia le costaba admitirlo, Krusty Karsten era una mujer que honraba su palabra. Si dijo que actuaría como cebo junto a Subaru, entonces no lo abandonaría a mitad de camino. Así que, al final, Anastasia lo había permitido. Krusty iría con él. Krusty serviría de cebo junto a Natsuki Subaru. Y Anastasia mantendría el control del ejército desde la retaguardia, asegurándose de que el resto del plan se mantuviera en pie. Sin embargo, eso no significaba que le gustara. Menuda fachada. Dijo de repente una voz a su lado. Anastasia ni siquiera necesitó girar la cabeza para saber quién era. Priscilla Varielle. Estás utilizando la propiedad de mi ser divino como cebo, continuó Priscilla con arrogancia, con un tono cargado de desdén. Deberías considerarte afortunada de que haya accedido. La ceja de Anastasia se crispó ligeramente. Por supuesto que tiene que ser esta bruja, pensó con irritación. Giró lentamente la cabeza, con una expresión exterior que seguía siendo tranquila y serena. Sin embargo, en su interior se sentía cada vez más confundida. No entiendo nada de esto, pensó. ¿Por qué estas dos mujeres estaban de repente tan obsesionadas con Natsuki Subaru? El comportamiento de Krusty ya era bastante extraño. Su repentino respeto, su disposición a arrodillarse, incluso su insistencia en viajar personalmente con Subaru, todo parecía excesivo. Nota del autor. ¡Qué ironía! Pero Priscilla era aún más difícil de entender. Priscilla Varielle no era el tipo de persona que perseguía a nadie. Si alguien la rechazaba, normalmente perdía el interés y seguía adelante. Sin embargo, allí estaba ella. Consideraba a Subaru de su propiedad, lo protegía e incluso interfería en la batalla anterior solo para salvarlo. No tenía sentido. ¿Es a esto a lo que mi marido llamaba el efecto mariposa? Se preguntó Anastasia. Subaru le había explicado el concepto en una ocasión, durante una de sus conversaciones. Un pequeño cambio en el pasado podría generar enormes diferencias en el futuro. Pequeños acontecimientos que se fueron expandiendo en espiral hasta que todo el futuro cambió de maneras inesperadas. Quizás eso era lo que estaba sucediendo ahora. Quizás sus acciones en esta línea temporal habían alterado las cosas lo suficiente como para atraer a esas mujeres hacia él. Oh.
Sus ojos se entrecerraron ligeramente. O aquí está pasando algo más. La idea permaneció latente en el fondo de su mente. Por ahora, sin embargo, Anastasia dejó de lado esas sospechas. No era momento de darle demasiadas vueltas. La ballena blanca seguía en el cielo. Y si no lograran acabar con él hoy, ninguno de sus conflictos personales importaría de todos modos. Entonces Anastasia volvió a fijar su mirada en el campo de batalla. Por el momento, la ballena fue la primera. Ricardo, Julius. Gritó Anastasia con voz firme, que se abrió paso entre el ruido del campo de batalla. Mimi, Etaro y Tibei están agotados. Se replegarán para descansar por ahora. Quiero que estén posicionados como nuestra última línea de defensa. Los tres hermanos felinos se habían estado esforzando al máximo desde que comenzó la batalla. Cualquiera con dos dedos de frente podía ver que estaban llegando a su límite. Su respiración era pesada, sus movimientos más lentos que antes y sus reservas de maná claramente se estaban agotando. Así que cuando Anastasia les ordenó que retrocedieran, nadie lo cuestionó. Sonaba perfectamente razonable. Luego continuó dando órdenes sin pausa. Ricardo, Julius. Ustedes dos mantendrán ocupado a uno de los clones de la ballena. Sigan el plan que discutimos antes. Ambos hombres asintieron de inmediato. Ninguno de los dos dudó. Mientras tanto, continuó Anastasia, señalando hacia el otro lado del campo de batalla, daré órdenes a los soldados y mercenarios restantes para que ayuden a Siru y Lelma a mantener bajo control al segundo clon. Sus ojos se desviaron brevemente hacia la dirección en la que Crush y Subaru se habían marchado. Y Lady Crush, añadió, atraerá la atención del público general junto con Natsuki Subaru. Todo lo que decía sonaba claro, lógico y estratégico. Cualquiera que escuchara sus órdenes pensaría que se trataba de un plan bien estructurado. Que Ricardo y Julius se enfrentaran juntos a un clon tenía sentido, ya que ambos eran luchadores fuertes capaces de sobrevivir a algo así. También tenía sentido que Wilhelm recibiera refuerzos de las fuerzas restantes. Y que Crush actuara como cebo con Subaru encajaba perfectamente con la estrategia que acababan de acordar. Para todos los presentes, parecía la distribución natural de los roles en una batalla caótica. Pero las verdaderas intenciones de Anastasia no eran ni mucho menos tan sencillas. Ella había asignado deliberadamente el puesto más peligroso a Ricardo y Julius. Combatir contra un único clon de la ballena blanca sin el apoyo de los hermanos felinos o mercenarios adicionales aumentaba drásticamente el riesgo. De hecho, ella había retirado esas fuerzas intencionadamente. Mimi, Etaro y Tibei podrían haber apoyado fácilmente a Ricardo y Julius. Su trabajo en equipo por sí solo habría reducido significativamente el peligro. Pero Anastasia les había ordenado que se retiraran. Oficialmente, fue porque necesitaban descansar y actuarían como reservistas. En realidad, ella quería que Ricardo y Julius quedaran al descubierto. Si tenían mala suerte, podrían ser aplastados por el enorme cuerpo de la ballena. O borrado por completo por la niebla de la criatura. Y si eso sucediera, sería simplemente otra víctima de la guerra. Una pérdida trágica durante una batalla legendaria. Nadie sospecharía nada en medio de una lucha caótica contra la ballena blanca. Para el mundo exterior, Anastasia Osin era simplemente una comandante capaz que dirigía a sus fuerzas con eficiencia. Pero tras esa expresión serena, ella estaba preparando discretamente el terreno de juego de tal manera que eliminara los obstáculos que se interponían entre ella y el hombre al que pretendía recuperar. Tras regresar al pasado, Anastasia ya tenía grabadas en su mente a varias personas. Personas a las que destituiría sin dudarlo si se presentara la oportunidad. En lo más alto de esa lista estaba Julio. Después de él vino Emilia. Y por último, Ricardo. En su vida anterior o en su línea temporal, los sentimientos que una vez tuvo por ellos habían desaparecido hacía mucho tiempo. Cualquier confianza o camaradería que alguna vez hubiera existido se había borrado por completo durante los años que pasó con Subaru. Porque en esa vida, Subaru se había convertido en su marido. Habían vivido juntos. Luchamos juntos. Construyeron su futuro juntos. Cuando alguien pasa toda una vida al lado de una persona, las prioridades cambian. Los vínculos cambian y las personas cambian. Las personas que una vez parecieron importantes se convierten poco a poco en figuras distantes de un pasado que ya no importa. Para Anastasia, en ese momento, la única persona que realmente importaba era Natsuki Subaru. Todos los demás habían pasado a un segundo plano. O peor aún, posibles amenazas. Había visto lo suficiente del mundo como para comprender lo frágiles que eran las alianzas.
La lealtad duraba solo mientras resultaba conveniente. Una vez que las circunstancias cambiaban, la gente se abandonaba sin dudarlo. Y si volviera a aparecer algo como el arzobispo del pecado de la gula, ella ya sabía exactamente cómo se desarrollarían los acontecimientos. La gente entraría en pánico. La gente se protegería a sí misma primero. Y quienes se volverían contra ella más rápidamente serían esas mismas personas. Julio. Emilia. Ricardo. Ella lo sabía con certeza. Quizás lo justificarían como una necesidad. Tal vez dirían que no tenían otra opción. Pero el resultado sería el mismo. La traicionarían. Anastasia podría soportar otra traición. Ya había pasado por suficiente. Lo que ella no pudo soportar. Lo que ella se negaba rotundamente a permitir. Subaru estaba sufriendo de nuevo. Los recuerdos de lo que le había sucedido seguían grabados a fuego en su mente. El dolor por el que había pasado. La tortura que había soportado. Las cosas que le hicieron mientras otros miraban, no lo conseguían o simplemente miraban hacia otro lado. Ella no permitiría que eso volviera a suceder. Esta vez no. Si eliminara a algunas personas a tiempo, garantizaba que Subaru nunca más tendría que enfrentarse a ese tipo de sufrimiento, entonces ya había tomado su decisión. Ella lo haría. Sin dudarlo. Sin ningún arrepentimiento. Porque proteger al hombre que amaba era más importante para ella que la vida de aquellos a quienes ahora consideraba meros obstáculos peligrosos. Su amado esposo ya había sufrido bastante una vez. Ella no permitiría que esa misma gente despreciable volviera a hacerle daño jamás. Julius y Ricardo no cuestionaron las órdenes de Anastasia. Ambos asintieron inmediatamente después de escuchar la orden y se pusieron en marcha sin dudarlo. En medio de un campo de batalla caótico, la velocidad y la decisión importaban más que las discusiones interminables. Ricardo montó rápidamente de nuevo sobre su dragón terrestre, agarrando con fuerza su arma mientras dirigía a la bestia hacia el segundo clon de la ballena blanca que seguía dando vueltas entre la niebla. Julius lo seguía de cerca. Los dos avanzaron juntos hacia el monstruo, desviando deliberadamente su atención del resto del ejército, tal como Anastasia les había indicado. Mientras tanto, Anastasia no perdió el tiempo y organizó el resto del campo de batalla. Comenzó a dar nuevas órdenes a los soldados y mercenarios restantes que aún eran capaces de luchar. Apoya a Sir Wilhelm. Ordenó, señalando al primer clon con el que Wilhelm Van Astrea estaba luchando casi solo. Wilhelm ya le había infligido varias heridas a la enorme criatura, pero ni siquiera alguien de su calibre podría luchar indefinidamente contra un clon de la ballena blanca sin apoyo. Bajo la dirección de Anastasia, los combatientes restantes se apresuraron a reforzarlo, dispersándose con cuidado para evitar ser alcanzados por los ataques de la criatura, sin dejar de mantener la presión sobre ella. Una vez que esos combatientes se retiraron, Anastasia permaneció atrás con las fuerzas de reserva. Varios de sus mercenarios permanecieron cerca de su posición. Los tres hermanos felinos, Mimi, Étaro y Tibei, también se encontraban cerca, recuperando el aliento tras haber sido retirados temporalmente del frente. Sus cuerpos estaban claramente exhaustos, pero aún estaban alerta, listos para volver a la lucha si la situación lo requería. Más atrás, el campo de batalla tenía un aspecto completamente diferente. Esa zona se había convertido en una zona de tratamiento temporal. Félix Arguile estaba allí junto a un grupo de curanderos, atendiendo a soldados heridos y mercenarios que habían sido apartados del combate. El suelo estaba lleno de hombres heridos que gemían de dolor mientras la magia curativa parpadeaba repetidamente en el aire. Félix ya había oído hablar del plan con anterioridad. Y no le había gustado nada. En el momento en que se dio cuenta de que Krusty pretendía actuar como cebo junto con Subaru, su reacción fue inmediata. Comenzó a sisear con frustración, expresando abiertamente su desacuerdo con la idea. Para Félix, la idea de que Krusty se pusiera en ese tipo de peligro era inaceptable. Pero antes de que pudiera profundizar en el argumento, Priscilla intervino. Su reacción había sido mucho menos paciente. Ella lo interrumpió de inmediato y le advirtió, en términos muy claros, que controlara su actitud. La amenaza había sido simple. Si seguía interfiriendo o insultando la decisión, ella misma le cortaría la cabeza. El tono de Priscilla dejaba claro que no estaba bromeando. Ante esa advertencia, Félix no tuvo más remedio que ceder. Ahora permanecía con los sanadores, continuando su trabajo mientras insistía en voz alta en que confiaba plenamente en su señora. Aún así, la irritación en su voz cada vez que mencionaba el plan dejaba claro que todavía estaba lejos de estar contento con él. Baronesa, prepárese.
Pronto necesitaremos su ayuda, dijo Anastasia, mirando a Pristilla sin girarse completamente. Su tono se mantuvo tranquilo y controlado, la voz de una comandante que coordina el campo de batalla. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Tenían la mirada fija en un único punto en la distancia. A través de la niebla persistente y la bruma que se dispersaba, aún podía distinguir el tenue contorno del dragón terrestre moviéndose por el campo de batalla. Krushch cabalgaba delante, y Subaru la sujetaba por detrás. La mirada de Anastasia se detuvo en aquella figura un instante más de lo necesario antes de que se obligara a apartarla. Priscilla permanecía cerca, con los brazos cruzados sin apretar, mirando en la misma dirección. Anteriormente, cuando habían discutido el paso final del plan, se había producido un pequeño desacuerdo. Técnicamente, la tarea de derribar el enorme árbol Flugel podría haber sido realizada por el ejército. Todavía tenían varios cañones mágicos posicionados detrás de sus líneas, y quedaba suficiente munición para intentar el disparo cuando llegara el momento. Con la sincronización adecuada, podrían volar la base del árbol y hacer que se desplomara hacia la ballena blanca mientras perseguía el cebo. Era arriesgado, pero posible. Sin embargo, Priscilla rechazó inmediatamente esa sugerencia. Ella había insistido en que sería ella misma quien cortaría el árbol. No confiaba en los cañones ni en la sincronización de los soldados. Y lo más importante, no confiaba en nadie más para realizar una tarea que pudiera afectar directamente a la seguridad de Subaru. Su decisión había sido definitiva. Después de eso, no tenía sentido seguir discutiendo. Así pues, la responsabilidad había recaído sobre ella. Priscilla resopló levemente al oír el recordatorio de Anastasia. No hace falta que te repitas, comerciante, dijo con arrogancia, sin apenas dedicarle una mirada a Anastasia. Mi ser divino ya se ha comprometido a proteger a Natsuki Subaru. Sus ojos, de un rojo carmesí, permanecieron fijos en la figura distante que se movía entre la niebla. Incluso a través de la neblina, pudo reconocerlo claramente. La forma en que se sentó en el suelo, dragón. La forma en que se aferró a Krushch. La escena la irritó ligeramente. Sin embargo, su atención permaneció centrada. Entonces su mirada se dirigió hacia arriba. La niebla que estaba sobre ellos se agitó. Una enorme sombra se desplazó por el cielo. El verdadero cuerpo de la ballena blanca finalmente había comenzado su descenso. Empieza, murmuró Priscilla. Dio un paso al frente, enderezando la postura como si se preparara para la batalla. Aldebarán, su caballero, levantó la vista inmediatamente. Quédate aquí, ordenó. Quédense con la criada y ese campesino junto a los curanderos. La criada era Rem. El campesino era Otto, que aún no se había recuperado del todo del caos anterior. La mirada de Priscilla permaneció fija en el cielo. Iré a cumplir con mi deber divino. En ese preciso instante, la enorme silueta de la ballena blanca rompió por completo la niebla. Su enorme cuerpo se inclinó hacia abajo mientras comenzaba a precipitarse directamente hacia la dirección en la que viajaban Natsuki Subaru y Krushch Karsten. La verdadera cacería finalmente había comenzado. Aldebarán asintió levemente cuando Priscilla terminó de hablar. Como usted dice, princesa, él no discutió. En realidad, nunca lo hizo. Una vez que Priscilla había tomado una decisión, intentar detenerla era inútil. Cualquiera que hubiera pasado suficiente tiempo a su alrededor lo sabía muy bien. Tras asentir a la orden, Aldebarán apartó la mirada de ella y dirigió su mirada hacia Rem. La criada de cabello azul estaba de pie a poca distancia, con la mirada fija en el campo de batalla que se extendía ante ella. A través de la persistente niebla, las figuras de Subaru y Krushch apenas eran visibles, poco más que sombras que se movían en la distancia. Aún así, Rem siguió mirando en esa dirección. Su expresión era tensa y preocupada. Tenía los puños ligeramente apretados y, aunque intentaba mantener la calma, era obvio que le inquietaba dejar que Subaru corriera ese peligro. Aldebarán lo notó. No se preocupe, señorita, dijo con naturalidad, intentando sonar tranquilizador. Él estará bien. Rem no respondió de inmediato. Su mirada no se apartaba de las formas distantes. Aldebarán continuó de todos modos. Dos de las mujeres más fuertes en este campo de batalla lo están protegiendo ahora mismo. Mientras decía eso, su mente divagó hacia el anterior enfrentamiento entre Priscilla y Krushch Karsten. El recuerdo aún estaba fresco. La velocidad, la potencia y la fuerza bruta de sus ataques. Se rascó la parte trasera del casco pensativamente. Siendo sincero consigo mismo, aquella pelea lo había sorprendido. Nunca antes había visto a Priscilla tan poderosa. En ninguno de sus bucles, ni siquiera una vez pensó que ella pudiera pelear así.
Lo cual, ahora que lo pensaba, tenía cierto sentido. La mayoría de las líneas temporales en las que las cosas salían mal cerca de Priscilla solían terminar de la misma manera. Con su muerte. Generalmente por sus manos. Si cruzó algún límite. Si interfería demasiado. Si él cruzaba un límite que ella no toleraba. Y cuando eso sucedió, nunca se resistió. Él nunca se defendió. Simplemente aceptó el castigo. Por eso, nunca había puesto a prueba su fuerza de verdad. Nunca la obligó a pelear de verdad. Lo que significaba que él nunca había visto realmente de lo que era capaz cuando daba lo mejor de sí. Ahora lo tenía. Y fue impresionante. Más que impresionante, la verdad. En silencio, se preguntó cuántas otras cosas sobre ella habría malinterpretado. Otro pensamiento se coló en su mente. Algo que Priscilla había dicho antes. Sobre volver al pasado y a los acontecimientos que habían cambiado. Si sus palabras se tomaran literalmente, entonces de alguna manera ella también habría viajado al pasado. Eso fue preocupante. Aldebarán había pasado suficiente tiempo lidiando con habilidades extrañas como para saber que situaciones como esta rara vez se mantenían simples. Sí, definitivamente le preguntaré sobre eso más tarde, pensó para sí mismo. Sus ojos siguieron su figura mientras ella se alejaba de donde estaban. Priscilla ya corría hacia la silueta lejana del enorme árbol flugel. La enorme sombra se alzaba entre la niebla como un pilar gigante que se elevaba hacia el cielo. Y Priscilla, sin dudarlo, se dirigió directamente hacia allí. Puedo, jadeo, las palabras de Subaru se interrumpieron a la mitad. Su respiración se volvió repentinamente irregular, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Su cuerpo se puso ligeramente rígido sobre el suelo mientras intentaba instintivamente pronunciar las palabras, solo para sentir que algo volvía a presionarlo. El aroma de la bruja a su alrededor se hizo más denso. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad lo habría notado de inmediato. La presencia tenue pero inconfundible de la bruja de la envidia se aferraba a él con más fuerza que antes, casi como una sombra invisible que se estrechaba alrededor de su cuerpo. El propio Subaru sabía perfectamente por qué. Había intentado hablar de ello. Sobre lo único que nunca le permitieron explicar. Regreso por la muerte. En el momento en que intentaba decir algo al respecto, sucedía siempre lo mismo. El tiempo se detuvo, el mundo quedó en silencio y ella llegó. La bruja de la envidia se enroscaba a su alrededor, aferrándose a él como si le recordara quién controlaba realmente ese secreto. La presencia asfixiante, el frío agarre alrededor de su corazón, la advertencia silenciosa de que no tenía permitido revelar la verdad. Y entonces, tan repentinamente como empezó, terminó. El tiempo se reanudó. La presión desapareció y Subaru se quedó sin aliento, como si casi se hubiera ahogado. Para los demás, no había ocurrido nada fuera de lo común. Lo único que oyeron fue cómo empezaba a hablar y luego se detenía bruscamente. Puedo, eso fue todo. Esas serían siempre las únicas palabras que alguien más escucharía. Subaru bajó ligeramente la cabeza, aún recuperando el aliento mientras el dragón terrestre seguía moviéndose. Crush, sin embargo, no lo interrogó. Ella no preguntó por qué había dejado de hablar de repente. Ella no preguntó por qué el aroma de la bruja se había intensificado a su alrededor. Ni siquiera miró hacia atrás. En su vida pasada, en su bucle anterior, hacía mucho tiempo que había dejado de cuestionarse ese tipo de cosas. En aquel entonces, Subaru se había convertido en la persona en la que más confiaba. Él era su señor. Su señor. Su marido. El hombre al que había decidido seguir sin dudarlo. Durante los años que había pasado a su lado, había visto suficientes cosas extrañas como para saber que Subaru guardaba secretos. Cosas que no podía explicar. Cosas que no tenían sentido. Pero ella nunca había exigido respuestas. Ella simplemente confiaba en él. Si Subaru hizo algo, es porque había una razón para ello. Eso fue suficiente para ella. Y aún ahora. Aunque el tiempo se había rebobinado. Aunque su vida con él había sido borrada. Aunque este Subaru ya no la recordaba, ya no conocía el futuro que una vez había creado, ya no tenía la misma reputación que se había ganado en esa línea temporal anterior, su fe en él no había cambiado. Quizás esta versión de él seguía siendo el Subaru que luchaba. Quizás aún no se había convertido en la figura legendaria que la gente alguna vez admiró y temió. Pero nada de eso le importaba. Para Crush Karsten, el hombre que estaba detrás de ella seguía siendo la misma persona a la que una vez le había jurado lealtad absoluta. Así que ella no le preguntó nada. Ella simplemente confiaba en él. Ya viene, Subaru-sama.
Prepárate. La voz de Crush se mantuvo tranquila, pero la urgencia que se escondía tras ella era evidente. Subaru no necesitaba más explicaciones. Un instante después lo escuchó. Un grito profundo y escalofriante resonó en el campo de batalla, un sonido monstruoso que hizo vibrar el aire mismo. No solo era fuerte, sino pesado, como un rugido que conllevaba peso y presión. La ballena blanca. El corazón de Subaru dio un vuelco. Giró ligeramente el cuerpo y miró por encima del hombro. Lo que vio le revolvió el estómago. El enorme cuerpo de la ballena blanca descendía a través de la niebla, su gigantesca forma cortando el aire mientras los perseguía directamente. Incluso desde esta distancia, su tamaño resultaba abrumador. Su sombra se extendía por el suelo como una nube de tormenta en movimiento, su enorme boca se abría y cerraba mientras lanzaba otro grito monstruoso. Y venía directo hacia ellos. Crush reaccionó al instante. Tiró de las riendas con fuerza. El dragón terrestre respondió con un chillido agudo mientras se lanzaba hacia adelante con aún mayor velocidad, sus poderosas patas levantando polvo mientras corría por el campo de batalla. Subaru estaba recostado hacia atrás mientras observaba a la ballena, y la repentina aceleración casi lo hizo perder el equilibrio. Vaya. Su agarre se aflojó por un instante. Crush lo notó de inmediato. Sin dudarlo, soltó una mano de las riendas y se inclinó hacia atrás, agarrando firmemente a Subaru por la espalda para estabilizarlo. Al mismo tiempo, con la otra mano mantenía el control del dragón terrestre, guiando a la bestia mientras mantenía su velocidad. Subaru se recuperó rápidamente. Se inclinó hacia adelante de nuevo y agarró las riendas que estaban a su lado, ayudándola a tirar de ellas hacia adelante para empujar al dragón terrestre aún más rápido. La bestia volvió a chillar y aceleró aún más. Subaru se arriesgó a echar otra mirada hacia atrás. La enorme figura de la ballena blanca seguía acercándose. «Nos está siguiendo. Nos está siguiendo», gritó Subaru, con una voz que denotaba emoción y miedo a la vez. El plan está funcionando. El monstruo los tenía completamente fijados en ellos. Tal y como estaba previsto. Crush no miró hacia atrás. Su atención se mantuvo completamente centrada en el futuro. «Estamos a punto de pasar el árbol Flugel», dijo bruscamente. «Manténgase preparado». La enorme silueta del legendario árbol pronto emergió de la niebla frente a ellos. Su tronco era enorme, mucho más grande que el de cualquier árbol normal, y se alzaba hacia el cielo como un pilar gigante. El dragón terrestre corrió directamente hacia él. Subaru apretó el agarre instintivamente. «Ya lo estamos superando», gritó mientras la distancia se acortaba rápidamente. Crush no redujo la velocidad. En el último momento, el dragón terrestre pasó a toda velocidad junto al enorme tronco del árbol Flugel, corriendo directamente a través del camino abierto que había más allá. Tras ellos, la ballena blanca continuaba su persecución. «Muere, Sushi gigante». La sonrisa de Priscilla se amplió al levantar el brazo. En su mano, la espada Yang se manifestó una vez más, el arma llameante formándose a partir de una luz dorada. El aire alrededor de la hoja vibraba con calor y poder mientras la magia se concentraba en su forma. Ella blandió su espada llameante. El ataque fue limpio y terriblemente poderoso. La hoja incandescente se clavó directamente en el tronco del enorme árbol Flugel. El árbol era enorme, con un tronco de decenas de metros de grosor, un pilar gigante de madera milenaria que había permanecido en pie durante siglos. Pero la espada Yang la atravesó. El impacto resonó en el campo de batalla como un trueno. La hoja se clavó profundamente en el tronco, partiendo capa tras capa de madera en un solo y devastador golpe. Por un momento no pasó nada. Entonces, un fuerte crujido resonó en el aire. El tronco se partió. El gigantesco árbol comenzó a inclinarse. Y entonces, se rompió. El enorme tronco del árbol Flugel comenzó a desplomarse hacia adelante, su inmenso peso arrastrándolo hacia el suelo. Hacia la ballena blanca. Crush lo vio suceder de inmediato. Volvió a tirar de las riendas, obligando al dragón terrestre a desviarse bruscamente del árbol que caía. La criatura chilló al cambiar de dirección, clavando sus garras en la tierra mientras corría de lado, tratando de crear la mayor distancia posible. Subaru se aferró con fuerza. Detrás de ellos, el gigantesco árbol seguía cayendo. La ballena blanca seguía zambulléndose hacia adelante en su persecución cuando finalmente cayó la trompa. El impacto fue catastrófico. La enorme masa del árbol Flugel se estrelló directamente contra el cuerpo de la ballena con una fuerza aplastante. Un estruendo ensordecedor resonó en el campo de batalla. El suelo tembló violentamente.
El peso del enorme árbol aplastó el torso de la criatura contra el suelo, inmovilizándola bajo el colosal tronco. La ballena blanca lanzó un chillido horrible al ser aplastada su cuerpo. En ese preciso instante, los dos clones que luchaban en otro lugar desaparecieron repentinamente. Se disolvieron al instante, desapareciendo entre la niebla como si nunca hubieran existido. Al mismo tiempo, la espesa niebla de dragón que había estado cubriendo el campo de batalla comenzó a retroceder. Se retiró rápidamente, desvaneciéndose de la llanura a medida que el poder de la ballena blanca se debilitaba. En cuestión de segundos, la niebla que había cubierto todo el campo de batalla durante horas se disipó. Todo el campo volvió a ser visible. Soldados, mercenarios y caballeros volvieron la vista hacia el centro de la llanura. Y lo que vieron los dejó atónitos. La legendaria ballena blanca, una de las 3 grandes bestias temidas en todo el mundo, yacía clavada al suelo bajo el enorme árbol caído. Su enorme cuerpo se estremeció débilmente, aplastado y roto. Wilhelm van Astrea, que jadeaba sin aliento tras haber contenido a uno de los clones durante tanto tiempo, vio su oportunidad. Sin dudarlo, cargó. A pesar de su agotamiento, su cuerpo se movía con determinación mientras corría directamente hacia el monstruo caído. En cuestión de segundos, llegó hasta la enorme cabeza de la ballena. Se detuvo justo delante de su ojo. Las pupilas de la criatura se dilataron mientras lo miraba. Su enorme ojo reflejaba la figura del viejo espadachín que estaba de pie frente a él. Wilhelm alzó lentamente su espada. Su voz salió baja y fría, cargada de años de odio reprimido. Esto es para Teresa. Entonces atacó. La hoja se precipitó hacia adelante, atravesando directamente el ojo de la ballena blanca. La espada se hundió profundamente en el cráneo de la criatura. Un violento chorro de sangre brotó de la herida mientras el cuerpo del monstruo se convulsionaba violentamente por última vez. El grito de la ballena blanca se atascó en su garganta. Y así, la venganza de Wilhelm, gestada durante décadas, finalmente se consumó. Mientras tanto, Subaru y Krusty habían detenido al dragón terrestre a poca distancia del monstruo caído. La criatura que yacía bajo el enorme tronco del árbol Flugel dejó de moverse. El enorme cuerpo de la ballena blanca yacía aplastado contra la tierra, su sangre extendiéndose lentamente por el suelo. Incluso desde donde estaban, el tamaño del cadáver seguía siendo intimidante. Durante unos segundos, el campo de batalla permaneció en silencio. Todos nos miraban fijamente. Algunos soldados respiraban con dificultad, otros se apoyaban en sus armas, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Entonces Krusty se incorporó lentamente en su silla de montar. Desenvainó su espada y la alzó por encima de su cabeza. La ballena blanca ha sido abatida. Exclamó en voz alta, y su voz resonó por todo el campo de batalla. Gracias al esfuerzo conjunto de todos los presentes hoy aquí. Sus palabras resonaron por toda la llanura. Por un instante hubo silencio. Entonces llegó la reacción. Se escucharon vítores por todas partes. Los mercenarios gritaron a viva voz mientras alzaban sus armas al aire. Los soldados golpeaban sus escudos y espadas entre sí. Algunos reían aliviados, mientras que otros simplemente se desplomaban de rodillas por el cansancio. La tensión que los había estado asfixiando durante horas finalmente se rompió. Lo habían hecho. La ballena blanca, la legendaria gran bestia que había aterrorizado al mundo durante siglos, finalmente había muerto. Pero la victoria no se había conseguido sin un precio. En todo el campo de batalla, las huellas de la lucha eran visibles por doquier. Los cuerpos de soldados y mercenarios yacían esparcidos por el suelo. Algunos habían sido aplastados por los ataques de la ballena, otros habían muerto luchando contra sus clones. Varios hombres heridos seguían siendo arrastrados hacia los curanderos, gimiendo de dolor mientras se usaba magia para mantenerlos con vida. Las pérdidas fueron cuantiosas. Más de 100 hombres murieron durante la batalla. Algunos ni siquiera habían dejado cadáveres. Aquellos que tuvieron la mala suerte de ser engullidos por la niebla de la ballena blanca simplemente desaparecieron. Sus nombres habían sido borrados, sus recuerdos eliminados del mundo como si nunca hubieran existido. Fue uno de los aspectos más crueles de la ballena blanca. Las familias esperaban a soldados que nunca regresarían. Los amigos sentían que faltaba alguien, pero nunca recordaban quién era esa persona. Pero el ejército se había preparado para esto. Tenían una solución alternativa que utilizaban para lidiar con la capacidad de la niebla. Antes de que comenzara la batalla, las tropas habían sido organizadas cuidadosamente para que sus números fueran uniformes y estuvieran correctamente contados.
Comparando las cifras posteriormente y examinando los cuerpos que aún permanecían en el campo de batalla, pudieron al menos estimar cuántos hombres habían muerto. Era un método imperfecto. Pero era la única manera de saber dónde estaban aquellos que habían desaparecido entre la niebla. Aún así, a pesar de las bajas y el agotamiento, el ambiente en todo el campo de batalla seguía impregnado de alivio. Porque, por primera vez en siglos, la ballena blanca estaba realmente muerta. Meoui lo sabía. Tú lo hiciste, Crunch-sama. La voz de Felix resonó con fuerza mientras se precipitaba hacia adelante desde la zona del curandero. Corrió directamente a través del campo de batalla hacia el dragón terrestre donde Crunch y Subaru aún estaban sentados. A diferencia de muchos otros soldados que celebraban con euforía o se desplomaban de agotamiento, Felix solo tenía una prioridad. Crunch. En el instante en que llegó junto a ellas, sus ojos recorrieron inmediatamente su figura de la cabeza a los pies, buscando heridas. Su expresión se transformó rápidamente en una de admiración. Estuviste increíble, Crunch-sama. Continuó emocionado. Meoui sabía que derrotarías a ese monstruo. Sin embargo, mientras hablaba, su mirada finalmente se desvió ligeramente. Fue entonces cuando se fijó en Subaru. En concreto, el hecho de que estuviera sentado justo detrás de Crunch y, lo que es más importante, la forma en que los brazos de Subaru seguían fuertemente abrazados a su cintura después de haber montado en el dragón terrestre. El rostro de Felix se ensombreció al instante. Sus orejas se crisparon con irritación. Ya tenía una pésima impresión de Subaru a raíz de los acontecimientos en la selección real. Ya tenía una pésima impresión de Subaru a raíz de los acontecimientos en la selección real. Para él, Subaru era imprudente, ruidoso y completamente indigno de la atención que a veces recibía. Y desde el punto de vista de Felix, nada de lo ocurrido hoy había cambiado esa opinión. En su opinión, esta victoria no tenía nada que ver con Subaru. El plan de Crunch era utilizar a Subaru como cebo. La propia Crunch había corrido el riesgo de adentrarse en el peligro. Crunch había luchado contra Priscilla anteriormente y aún así continuó con la misma estrategia. Subaru simplemente había estado allí. Una herramienta. Alguien que tuvo la suerte de estar involucrado cuando el plan tuvo éxito. Por lo que a Felix respecta, no había absolutamente ninguna razón para atribuirle a Subaru ningún mérito por la muerte de la ballena blanca. Subaru ya, dijo Felix, con un tono notablemente menos amigable mientras lo miraba. ¿Puedes bajar un momento? Hizo un gesto con impaciencia. Y de paso, suelta la cintura de Crunch-sama. Necesito revisar sus heridas. Su expresión se tornó más seria al añadir. He oído que resultó gravemente herida hace un rato mientras luchaba contra Lady Priscilla. Subaru parpadeó una vez. Inmediatamente después, soltó su agarre. De hecho, ni siquiera mostró ningún signo de irritación. Después de todo lo que había experimentado a lo largo de incontables ciclos, el dolor, las muertes, los fracasos, cosas como el orgullo o el reconocimiento ya casi no le importaban. En ese momento, solo tenía una cosa en mente. El pueblo y Emilia. Nota del autor. Bro es un simp empedernido, 10 por él, mientras la ballena blanca estuviera muerta y los aldeanos pudieran salvarse, le daba igual si alguien reconocía o no su papel en la batalla. Sin embargo, para Crunch Karsten, el tono de Felix era completamente inaceptable. Nadie más presente entendió por qué. Para los demás, Felix simplemente estaba preocupado por su señora y actuaba como lo haría normalmente un sirviente leal. Subaru era simplemente una persona más en el campo de batalla, alguien que había sido utilizado como cebo para el plan. Pero para Crunch, la situación era muy diferente. En su opinión, Subaru no era simplemente un sirviente imprudente o un peón prescindible. Repito, él era su señor. En su vida anterior, en su ciclo anterior, había vivido más de 50 años a su lado. Durante ese tiempo, ella llegó a considerarse su mano derecha, su subordinada más leal y, finalmente, su esposa. Esa era la vida que había conocido durante décadas. Ese era el papel que había aceptado sin dudarlo. Aunque toda esa línea temporal se había deshecho, aunque este Subaru que estaba allí ya no recordaba nada de eso, sus sentimientos no habían desaparecido. Para Crunch, el valor de Subaru nunca había disminuido. Ni un poquito. En realidad, una pequeña parte de ella estaba feliz. Feliz de que le hubieran dado otra oportunidad. Otra vida. Otra oportunidad para estar a su lado de nuevo. Puede que no la recuerde. Quizás aún no era la figura legendaria en la que se convertiría con el tiempo. Pero eso no importaba. Ella simplemente podría ayudarlo a alcanzar ese punto nuevamente.
Podía caminar a su lado igual que antes. Y si el destino decidía repetirse una y otra vez, si su vida seguía dando vueltas en círculo cada vez que moría, se daba cuenta de que ni siquiera le importaba esa posibilidad. Porque eso significaría que podría permanecer al lado de Subaru, para siempre. Ya déjame revisarte, Crush-sama, dijo Felix mientras se acercaba, extendiendo su mano hacia ella. En el instante en que su mano se acercó, Crush la apartó bruscamente. El movimiento repentino pilló a Felix completamente desprevenido. Su mano se quedó suspendida en el aire. Por un breve instante, la confusión apareció en su rostro. Crush se recompuso rápidamente. Enderezó ligeramente su postura, obligándose a recuperar su expresión habitual de calma y compostura. Félix, dijo ella cortésmente. Sin embargo, la leve tensión en su voz delataba que algo la inquietaba. ¿Por qué no examinas primero a Subaru-sama? Félix parpadeó. La petición le sorprendió. Crush mantuvo un tono firme, haciendo todo lo posible por ocultar el asco y la repulsión que sentía por dentro. El hecho de regresar al pasado no había borrado ciertos instintos que había desarrollado a lo largo de los años. Después de que la gula devorara sus recuerdos y de que fuera traicionada y abandonada, desarrolló una fuerte incomodidad al ser tocada por cualquier otra persona. Aún ahora, esos sentimientos persistían. La única persona a la que realmente había permitido acercarse tanto a ella era Subaru. Y por eso, el intento de Félix de examinarla con tanta naturalidad le produjo escalofríos. Así que mantuvo un tono de voz educado, tranquilo y respetuoso, pero aún así tomó la decisión. Primero hay que revisar a Subaru-sama, repitió suavemente. Y se aseguró de hacer hincapié en ese título. Félix miró fijamente a Crush por un momento, claramente confundido por lo que acababa de suceder. Al principio, pensó que simplemente la había oído mal. Pero poco a poco, la realidad se fue haciendo patente. Sus ojos se abrieron ligeramente. Ella acababa de llamar a Subaru Subaru-sama. No Subaru. No ese chico. Pero Subaru-sama. Crush no utilizó ese título a la ligera. Félix llevaba el tiempo suficiente a su servicio como para saberlo muy bien. Ella solo mostraba ese nivel de respeto hacia personas a las que respetaba profundamente o que consideraba muy superiores a ella en estatus. Y Subaru, a ojos del mundo, Subaru no era ninguna de esas dos cosas. Félix abrió ligeramente la boca, claramente queriendo preguntar algo. Inmediatamente le surgieron preguntas en la mente. ¿Por qué le hablaba así? ¿Qué había cambiado? Pero al final, se contuvo. Crush Carsten no era alguien que actuara sin motivo. Si estaba haciendo algo tan inusual, entonces tenía que haber un propósito detrás de ello. Félix decidió confiar en su criterio. Así que, en lugar de cuestionarlo, se volvió hacia Subaru. Tal como lo ordenó Crush-sama, dijo Félix, recuperando su tono juguetón habitual, déjame ver cómo estás otra vez. Subaru parpadeó sorprendido. No se lo esperaba. De hecho, toda la situación aún le resultaba extraña. Incluso después de que la ballena blanca hubiera sido derrotada, Crush seguía hablándole con el mismo respeto que antes. Había dado por sentado que, una vez terminada la cacería, las cosas volverían a la normalidad. Como mínimo, esperaba que su actitud volviera a ser neutral. Pero eso no había sucedido. De hecho, parecía aún más cuidadosa en la forma en que se dirigía a él. Subaru no lo entendió. Aún así, no discutió. Bajó del dragón terrestre cuando Félix se acercó a él. Quédate quieto, dijo Félix mientras colocaba su mano cerca del hombro de Subaru. Un suave resplandor apareció alrededor de la palma de la mano de Félix cuando comenzó a usar magia curativa. La cálida luz se extendió por el hombro herido de Subaru y bajó por su brazo, aliviando gradualmente el dolor y estabilizando el daño que había sufrido anteriormente. Subaru dejó escapar un suspiro silencioso mientras la tensión en su cuerpo se relajaba lentamente. Mientras Félix se concentraba en el tratamiento, otra figura se les acercó desde el campo de batalla. El eco de fuertes pasos resonó en el suelo. Guillermo de Astrea. El viejo espadachín caminó lentamente hacia ellos, con su espada aún manchada con la sangre de la ballena blanca. Su respiración era ahora regular, aunque el cansancio de la batalla era claramente visible en su rostro. Se detuvo a poca distancia, alternando la mirada entre Subaru y Crush mientras se acercaba al grupo. Lady Crush Wilhelm dio un paso al frente y, sin dudarlo, se arrodilló frente a ella. El movimiento fue deliberado y respetuoso. Les expreso mi gratitud, dijo, bajando ligeramente la cabeza. Has cumplido la promesa que me hiciste.
Gracias a ti, finalmente he logrado mi venganza. Su voz se mantuvo firme, pero el peso de sus palabras era inconfundible. Durante décadas cargué con esta responsabilidad. Hoy, esa deuda ha sido saldada. Levantó ligeramente la cabeza antes de continuar. A partir de hoy, dedicaré el resto de mi vida a servirte. Permíteme convertirme en tu espada y tu siervo, para poder recompensar esta bondad. A su alrededor, algunos soldados y mercenarios cercanos observaban la escena con admiración. Para Wilhelm van Astrea, un legendario espadachín que en su día había servido a la propia familia real, arrodillarse de esa manera no era poca cosa. Pero Kruscht frunció ligeramente el ceño. No porque las palabras de Wilhelm la ofendieran. De hecho, su lealtad y gratitud eran exactamente lo que ella esperaba después de que la ballena blanca fuera abatida. El problema era algo completamente distinto. Wilhelm no había dicho nada sobre Subaru. Ni siquiera una breve mención de él. Por un breve instante, la mente de Kruscht repasó rápidamente los acontecimientos que acababan de suceder. Entonces se dio cuenta. Por supuesto. El pasado había cambiado. En su vida anterior, Subaru había sido quien dirigía toda la operación. Había reunido la alianza, ideado las estrategias, coordinado las fuerzas y, en última instancia, guiado a todos hacia la victoria contra la ballena blanca. Pero esta vez ella había tomado la iniciativa, había movilizado al ejército, había propuesto el plan y había servido de cebo junto a Subaru. Desde la perspectiva externa de todos los presentes, parecía que Subaru no había hecho prácticamente nada. En el mejor de los casos, simplemente la había acompañado. En el peor de los casos, no había sido más que un cebo en su estrategia. Para ellos, el éxito de la cacería pertenecía enteramente a Kruscht y Karsten. Las manos de Kruscht se apretaron lentamente formando puños. No podía permitir que ese malentendido continuara. No cuando Subaru había arriesgado su vida igualmente. No cuando ella supo la verdad de lo que él era capaz. Enderezó ligeramente la postura antes de hablar. Señor Wilhelm, dijo con firmeza. El viejo espadachín la miró. No soy el único que hizo posible esta cacería, continuó Kruscht. Gran parte de nuestro éxito actual se debe a las contribuciones de Subaru-sama. El nombre salió de sus labios de forma natural. Sin siquiera darme cuenta de lo inusual que sonaba. Wilhelm parpadeó. ¿Subaru-sama? El respetuoso título llamó inmediatamente su atención. Evidentemente, se quedó desconcertado. Precisamente ayer, la propia Kruscht fue quien expulsó a Subaru de su campamento tras su imprudente arrebato. En aquel momento, ella dejó claro que su comportamiento era inaceptable. Sin embargo, ahora se dirigía a él con uno de los más altos títulos honoríficos. Y no solo eso. Ella le atribuía abiertamente el éxito de la caza de la ballena blanca. Wilhelm giró lentamente su mirada hacia Subaru. La confusión en sus ojos era evidente. Después de todo, a ojos de la mayoría de los presentes, Subaru no era más que un sirviente al servicio de otro candidato real. Mientras tanto, Kruscht Karsten era duquesa y candidata a la realeza. La diferencia en su posición social era enorme. Lo cual hacía que la forma en que hablaba de él ahora resultara aún más sorprendente. Sin embargo, en ese momento la mente de Wilhelm no estaba centrada en la política ni en la jerarquía social. Su corazón aún estaba lleno de una extraña mezcla de alivio, gratitud y una melancolía persistente. La ballena blanca finalmente había sido abatida. El monstruo que le había arrebatado a su amada esposa había sido abatido tras tantos años de caza y espera. Las décadas de frustración, la búsqueda interminable y el peso de esa pérdida finalmente habían llegado a su fin. Por eso, Wilhelm no le dio demasiada importancia al tono inusual que había utilizado Kruscht. En cambio, se giró hacia Subaru. Sin dudarlo, también le dedicó una reverencia respetuosa. Subaru-dono, dijo Wilhelm con calma, también le agradezco su contribución a esta cacería. Es evidente que Subaru no se esperaba eso. Parpadeó sorprendido antes de que su rostro se enrojeciera ligeramente por la vergüenza. Ah, no, dijo Subaru rápidamente, rascándose la nuca con torpeza. En realidad no hice mucho. Esta victoria se logró gracias al trabajo en equipo. Fue el esfuerzo de todos lo que derribó a la ballena blanca para él, esa era la pura verdad. Los soldados habían luchado. Los mercenarios habían arriesgado sus vidas. Wilhelm había asestado el golpe final. Y los candidatos reales habían comandado la batalla. En comparación, Subaru sentía que solo había hecho una pequeña parte. Antes de que Wilhelm pudiera responder, otra voz interrumpió repentinamente la conversación. Siéntete orgulloso de ti mismo, Subaru. Todos giraron ligeramente la cabeza.
Priscilla Varielle se había acercado. Su postura era tan segura como siempre, su expresión tranquila y ligeramente arrogante mientras miraba a Subaru. Si no fuera por usted, continuó, con su tono de superioridad habitual, esta chusma no habría conocido más que la derrota. Detrás de ella, habían llegado también otras personas. Rem la siguió de cerca, y sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia Subaru como para confirmar que seguía ileso. Como de costumbre, Aldebarán caminaba unos pasos detrás de Priscilla, mientras que varios soldados y mercenarios se reunían lentamente alrededor del grupo tras la batalla. Subaru parpadeó de nuevo al verla. Señorita Priscilla, murmuró en voz baja. Sus sentimientos hacia ella eran complicados. Ayer mismo, la situación entre ellos era completamente diferente. Cuando Subaru le rogó desesperadamente que lo ayudara, cuando incluso estuvo dispuesto a rebajarse hasta el punto de ofrecerse a lamerle los pies con tal de salvar la aldea, Priscilla lo miró con asco. Ella lo había llamado cerdo. Un cerdo asqueroso y patético. Y ella lo había rechazado sin dudarlo. De repente, hoy apareció de la nada. Ella le había salvado la vida de la ballena blanca e incluso había declarado que lo protegería. Subaru no podía entenderlo en absoluto. Su mente estaba llena de confusión. ¿Por qué los tres candidatos reales habían cambiado repentinamente su actitud hacia él? Krusty le hablaba con respeto. Anastasia se había ofrecido a ayudar. Y Priscilla, precisamente ella, lo estaba defendiendo abiertamente. Nada de eso tenía sentido para él. Para Subaru, fue como si toda la situación hubiera dado un vuelco de la noche a la mañana. Duquesa, baronesa, enhorabuena por la cacería. La voz de Anastasia Osin interrumpió la reunión mientras se acercaba a ellos con su habitual serenidad. La candidata a comerciante avanzó con paso firme, sacudiéndose un poco de polvo de la manga como si el caótico campo de batalla que las rodeaba no fuera más que un pequeño inconveniente. Parece que el logro de haber matado a la ballena blanca será compartido entre nuestros campamentos, continuó con naturalidad. Su tono era educado, pero había un claro cálculo detrás de sus palabras. Después de todo, la cacería había sido un esfuerzo conjunto entre las fuerzas de Krusty Karsten y Anastasia Osin. Aunque Guillermo hubiera asestado el golpe final, ambos bandos habían comprometido a sus soldados y mercenarios en la batalla. Reivindicar el logro por igual fue el resultado político más razonable. Mientras hablaba, los ojos de Anastasia se movieron lentamente. Se decidieron por Subaru. Por un breve instante, la expresión de su rostro se suavizó de una manera que solo alguien que prestara mucha atención podría notar. Subaru, dijo, dirigiéndose directamente a él. Tal como prometí, te recompensaré debidamente. Más adelante, te haré llegar 100 monedas de oro reales. Solo eso ya era una suma enorme. Para la mayoría de la gente común, esa cantidad de dinero podría cambiarles la vida por completo. Pero Anastasia no se detuvo ahí. Y lo que es aún más importante, continuó, todos mis mercenarios restantes que todavía son capaces de luchar se dirigirán a la aldea de Arlan. Ayudarán a proteger a los aldeanos del culto de la bruja. Subaru parpadeó sorprendido al oír eso. Antes de que pudiera responder, otra voz habló. Subaru-sama, yo también te acompañaré. Mientras decía eso, Krusty dio un pequeño paso al frente. Su tono era tranquilo, pero se percibía una clara firmeza en sus palabras. Enviaré a mis soldados para que ayuden en la defensa del pueblo. Mientras hablaba, su mirada se dirigió brevemente hacia Anastasia. No fue sutil. La mirada que le dirigió al candidato a comerciante denotaba una clara ventaja competitiva. Anastasia lo notó de inmediato. Entonces se unió otra voz. HMPH. Priscilla se cruzó de brazos mientras miraba hacia Subaru. Mi ser divino acompañará naturalmente a Subaru a su aldea, declaró con total seguridad. Al fin y al cabo, es mi deber asegurarme de que permanezca ileso. Sus ojos dorados se entrecerraron ligeramente. En cuanto a la vida de los demás, añadió con desdén, eso no es asunto mío. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, un extraño silencio se apoderó de los soldados y subordinados cercanos. Todos miraron fijamente a sus respectivos líderes. Ricardo, Julius, Félix, los mercenarios y varios caballeros miraban alternativamente a los tres candidatos reales con expresiones de asombro. Lo que estaban presenciando era completamente inesperado. Los tres líderes ofrecían abiertamente ayuda al mismo hombre. Lo elogiaban, le prometían recompensas e incluso le ofrecían ayuda militar. Y todo ello iba dirigido a una sola persona. Natsuki Subaru. Poco a poco, sus miradas se dirigieron hacia él. Subaru se quedó allí de pie, incómodo, con expresión de confusión por la repentina atención.
Los subordinados no pudieron evitar preguntárselo. ¿Poseía este hombre algo que no habían percibido antes? ¿Tenía algo especial? Porque, de lo contrario, ¿por qué 3 candidatos a la realeza lo tratarían con tanto respeto y generosidad? Lo que ninguno de ellos sabía, y que esto era solo el principio. El comienzo de un conflicto extraño y caótico. No es una guerra por el poder. No es por el trono. Pero es una guerra silenciosa por el corazón de un hombre destrozado. Una guerra en la que una duquesa, una reina mercader y la princesa del sol competirían por lo mismo. Su amor. Su confianza. Y su afecto. ¿Continuará?